5 estudiantes universitarios fueron víctimas de uno de los actos más terribles perpetrados en Costa Rica. Hoy te cuento el caso de la masacre en Liberia. El 19 de enero del 2017 inició como un día normal en la oficina de planes del OIJ. Sin embargo, rápidamente se recibió una llamada desde la Delegación Regional de Liberia solicitando acompañamiento y asesoría desde las diferentes unidades especializadas debido a que se habían encontrado dentro de un apartamento los cuerpos de 5 estudiantes universitarios y a una menor de edad gravemente herida. Al llegar al lugar, lo primero que hacen las autoridades es el proceso de victimología, con el fin de establecer qué fue lo que pudo haber ocurrido. Este proceso busca dar información de quienes pudieron haberles hecho daño a estos 5 estudiantes. Sin embargo, desde ahí el proceso empezó a complicarse, ya que debido al perfil de las víctimas no se tenía una línea clara de quién hubiese querido hacerles daño. Las víctimas eran 2 hombres y 3 mujeres con edades entre los 22 y los 24 años, así como una menor de edad que para ese entonces tenía tan solo 14 años. 4 de ellos eran estudiantes de la Universidad de Costa Rica, mientras que el otro estudiaba en la Universidad Técnica Nacional, y ese día se quedó a dormir ya que se le hizo tarde y pensó que era peligroso regresarse hasta su casa. Según familiares y conocidos, era un grupo de jóvenes bastante amable y además eran muy aplicados en sus estudios. Todos tenían notas mayores a 90 e incluso algunos de ellos tenían becas. Sin embargo, todos estos datos complicaban la investigación, ya que en casos como estos, las víctimas usualmente tienen otro tipo de perfil. Debido a la magnitud de los hechos, al inicio no se descartó que hubiesen sido varios los homicidas, y como la noticia rápidamente abarcó los medios de comunicación, las llamadas que ingresaron a las unidades del OIJ brindando posible información saturaron las líneas y el personal no daba abasto, descartando líneas investigativas que apuntaban a un sinnúmero de posibles sospechosos. Hablaban desde el vecino de la casa de enfrente, quien junto a su esposa fueron quienes encontraron la macabra escena, hasta los privados de libertad del centro penitenciario Calle Real, donde una de las víctimas, quien estudiaba trabajo social, había realizado sus prácticas académicas. La necesidad de la sociedad y de los medios de comunicación por tener respuestas provocó que las autoridades en horas de la noche de ese mismo día salieran a las calles con el perfil de sospechoso, con el fin de reducir la cantidad de líneas investigativas que tenían hasta el momento. También trataron de entablar una conversación con la única sobreviviente, quien era la que podía darles más detalles de lo que realmente había sucedido. Sin embargo, tenían varias limitaciones. En el país, la legislación para entrevistar a menores de edad es muy restrictiva y además la sobreviviente había sido gravemente herida con arma blanca en su garganta, por lo que no podían entablar una conversación oral con las autoridades. También presentaba mucha debilidad por la cantidad de sangre que había perdido, así como también afectaciones emocionales y psicológicas que venían del hecho. A pesar de esto, se logró hacer una entrevista con la menor, utilizando preguntas cerradas de sí y no, que la víctima respondía utilizando su dedo. Y de ahí que lograron también crear el retrato hablado del posible sospechoso, que para ese momento, y gracias a la información dada por la menor de edad, se supo que había sido un solo hombre. Además salió a la luz un tatuaje que tenía en su espalda. Varios días después entró una nota apuntando a un posible sospechoso. Así que gracias a esto y tras múltiples diligencias de investigación, como rastreos telefónicos, una huella dactilar del sospechoso sobre un apagador del apartamento marcada con la sangre de una de las víctimas, así como el cuchillo y prendas de vestir con rastros de este fluido, se logró determinar que el único responsable de los hechos era un sujeto de 33 años, quien se desempeñaba como albañil y que era conocido por ser un consumidor habitual de drogas. El hombre además contaba con antecedentes penales por narcotráfico, ya que en 2012 había sido condenado a 8 años de prisión. Sin embargo, se le dio libertad condicional gracias a un beneficio carcelario otorgado por el Poder Judicial, esto a pesar de que el Instituto Nacional de Criminología recomendó no liberarlo ya que no cumplía con los requisitos de adaptación básicos. Para el momento de los hechos vivía con su madre biológica cerca de la casa de sus abuelos. Ambas casas estaban ubicadas en la misma propiedad en donde estaba el apartamento de los estudiantes. Por lo tanto, había una conexión entre las 3 viviendas a través de un pasillo. Este dato fue fundamental en la reconstrucción de los hechos, ya que las autoridades habían notado que tanto el portón de ingreso como la puerta principal de los estudiantes no habían sido forzados, lo que daba a entender que el sospechoso posiblemente tenía llaves de la vivienda. A través de las pericias judiciales se pudo establecer entonces que el hombre de apellido Ríos aprovechó que los estudiantes estaban dormidos para poder ingresar al lugar. Se dirigió a una de las habitaciones y movilizó a 3 de los estudiantes a un cuarto en donde estaban el resto de las víctimas. Ahí obligó a uno de ellos a amarrar al resto, pero luego él mismo se aseguró de que los amarres estuvieran bien hechos, por lo que las cuerdas fueron encontrados con 2 nudos diferentes. Se sospecha que el estudiante que obligó a amarrar a sus amigos fue el primero en morir, ya que era el único que no estaba amarrado.
Se dice también que durante el proceso amenazó a cada una de las víctimas, rasgándolas con un cuchillo en los muslos y en el cuello. Dichas heridas medían hasta 14 centímetros. Y después de un rato, con ese mismo cuchillo, asesinó a 4 de las víctimas. Dejó viva a una de las mujeres, a quien usó sexualmente para luego asesinarlas, igual que a sus amigos. El 22 de enero del 2018 inició el juicio contra Ríos, quien desde su ingreso a la sala actuó de forma brusca y violenta, por lo que tuvo que haber una intervención desde su abogado para tratar de tranquilizarlo. Durante el juicio, el médico forense detalló que la intención primaria de Ríos no era asesinar a los estudiantes, por lo que no lo hizo con premeditación, que para Ríos se trataba de una especie de fantasía sexual que lo motivó a ingresar en la vivienda sin autorización y en horas de la madrugada, conociendo que posiblemente los estudiantes ya estaban dormidos, y el efecto sorpresa que les causaría imposibilitaría o al menos reduciría la capacidad de reacción y defensa ante el ataque. Ya estando en el lugar fue cuando decidió quitarles la vida. Sin embargo, al parecer, al inicio el imputado le había prometido a los estudiantes que no les haría daño, lo que permitió tranquilizarlos y mantener el control de la situación. Durante el tercer día del juicio, se dieron a conocer 2 audios que una de las víctimas envió por medio de WhatsApp a una vecina. En ellos se escucha cómo la joven suplicó por su vida y la de sus amigos. En ese momento, ella estaba en un cuarto donde el sospechoso forzó la puerta tras la negativa de la joven de abrir la misma. Estos audios fueron enviados hasta Holanda para poder extraer la voz del sospechoso que se escuchaba al fondo. Para el 30 de enero del 2018, la fiscalía declaró culpable a Ríos y se le impuso una pena de 35 años por cada una de las víctimas, 35 años por intento de homicidio a la menor de edad, así como 6 años por abuso sexual, para un total de 216 años de prisión, la condena más larga que se ha dado en la historia del país. Además, se le condenó también a pagar 20 millones a la familia de una de las víctimas, así como 4 millones a la Oficina de Defensa Civil de la víctima. Sin embargo, como ya se ha visto en otros casos en este mismo perfil, debido a la legislación costarricense, la pena máxima que descontaría Ríos es de 50 años en prisión. Para julio del 2019, fue ratificada por la Sala Tercera la sentencia en contra de Ríos, declarándolo otra vez como único responsable de la masacre en Liberia. Y a pesar de las intenciones de la defensa por llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso se dio por cerrado en los tribunales del país. Por otra parte, se dice también que para el año 2019, el apartamento en donde habían ocurrido los hechos ya había sido nuevamente alquilado. Solo tomó 3 o 4 meses para que ya hubieran nuevas personas habitándolo. Sin embargo, habían personas que querían alquilarlo incluso la semana después de que habían ocurrido los hechos, sobre todo pensando en la cercanía que tiene Liberia a las diferentes playas en Guanacaste. Y este fue el video de la semana. La masacre en Liberia ha sido uno de los actos más terribles y más mediáticos que se ha dado en Costa Rica en los últimos años, sobre todo pensando porque el perfil de las víctimas en este tipo de actos normalmente no se adecua a las que fueron en este caso. Y a pesar de que rápidamente dieron con el sospechoso gracias a la sobreviviente, nada repara el daño que le quedó a estas familias por haber perdido a sus hijos e hijas durante un hecho tan escabroso como el que les acabo de relatar. Muchas gracias por haber visto este video. Acá abajo les voy a dejar mis redes sociales por si quieren seguirme en cada una de ellas. Y sin más que agregar, nos vemos pronto para un nuevo caso.